Muchas gracias a Ceres por esta invitación y mi felicitación por esta tarea que están realizando, que es la de capacitar políticamente a la juventud, lo cual es una parte importante de nuestras vidas y naturalmente este tipo de tareas de formación siempre tienen buenos resultados a largo plazo para orientar las conductas políticas. ¿Cómo la tradición histórica y los valores del Frente Amplio se traducen en ser Frente Amplista hoy? Y yo diría que no es posible contestar esta pregunta sin tener en cuenta el origen del Frente Amplio y además la evolución de la realidad nacional desde ese origen. Para considerar el origen del Frente Amplio es preciso tener en cuenta el contexto en el que tiene lugar. Y en ese contexto es necesario recordar que hacia mediados del siglo XX el país ingresó en un periodo largo de resultados críticos en el que no solo se interrumpió el crecimiento y los niveles de bienestar de los años 40, sino que se ingresó en un proceso de estancamiento y deterioro que además se agravarían con influencias negativas desde el punto de vista internacional. Esta realidad es la que generó condiciones para la búsqueda de respuestas políticas alternativas a las fundacionales y también tradicionales, que partían de una base ya existente. La izquierda clásica, nacida a principios del siglo XX, o sea, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esto es, la búsqueda de esas alternativas partían de esa existencia previa desde principios de siglo. Estamos hablando de 1910 y 1920 respectivamente. Sin embargo, esa base no era suficiente para encontrar la alternativa que se estaba buscando. Por un lado, porque no todos los que buscábamos alternativas políticas compartíamos la propuesta de base marxista de la izquierda clásica. Simultáneamente, porque la alternativa que queríamos crear para llegar a condiciones de desarrollo económico y social procuraba el más ancho campo para nacer y crecer, o sea, ensanchar el campo que estábamos proponiendo. Ello explica la búsqueda y la incorporación de actores y sectores de los partidos fundacionales, así como de otras colectividades y corporaciones de menor adhesión, como el caso típico de la izquierda cristiana y en particular el Partido Demócrata Cristiano. De más está decir que esta gestación incluyó una fuerte apuesta a la convocatoria de ciudadanos independientes, entre las que cabe destacar a quienes fueron los primeros dirigentes del Frente Amplio naciente, con Líber Seregni como el primer y principal líder de la fuerza partidaria que tuvo su construcción y presentación formal el 5 de febrero de 1971. Pero la convocatoria a ciudadanos independientes no se agotaba en la conformación de los elencos dirigentes. Fue esencial la instalación de compatriotas organizados en los llamados comités de base, destinados al encuentro de esos ciudadanos según territorios y funciones, con la finalidad de estudiar y elaborar propuestas para compartirlas como plataforma de proyección hacia los dirigentes, para que la acción de estos últimos
posibilitara su aplicación en la práctica. Desde esta etapa, de gestación y nacimiento, ha transcurrido un tiempo largo. Estamos hablando de medio siglo durante cuyo transcurso la realidad nacional experimentó muchos cambios, incluyendo un periodo de represión y terrorismo de Estado, así como etapas en las que el país experimentó transformaciones positivas. Las dos cosas tuvimos. Sin embargo, por encima de esas circunstancias históricas, las respuestas políticas que revelan cambios internos se mantuvieron como opciones diferentes por encima de esos cambios en la realidad nacional hasta la actualidad. En estas palabras estoy queriendo decir que hubo cambios en esa realidad, que hubo cambios en las propuestas políticas, pero sigue habiendo dos grandes visiones sobre la realidad y su futuro. Y aquel Frente Amplio que nació como una opción alternativa a la fundacional sigue hoy jugando ese papel. Los valores de la libertad y la justicia son los que sostienen su existencia y su conducta política, de la que en especial destaco el testimonio que constituyen sus 15 años al frente del gobierno nacional. O sea, ser Frente Amplista hoy se apoya en el nacimiento y la propia gestación del Frente Amplio en 1971. ¿Cómo se encaran los desafíos futuros del país desde la matriz ideológica del Frente Amplio? Y aquí hay que entrar a profundizar un poco más en las señales de identidad y de principios del Frente Amplio. No solamente en lo que significa ser Frente Amplista hoy y tener en cuenta su historia, sino cómo tratamos de hacer política los Frente Amplistas en mi visión sobre el tema. Yo estoy dando mis respuestas personales a estas preguntas, ¿verdad? Y quiero decir, en primer lugar, que esas principales señas de identidad a las que refiere la segunda pregunta tienen que ver mucho, en primer lugar, con la definición del criterio nacional y popular con los que tratamos de actuar los Frente Amplistas. Conceptos inseparables como las caras de una moneda. Me refiero al criterio nacional y popular. Es que la izquierda se ha caracterizado siempre por su sentimiento popular, que no debe ser ni confundido ni asimilado al llamado populismo. En cambio, ese atributo alude a las grandes mayorías, a los que trabajan y viven de su esfuerzo, a los que crean e innovan, se sienten compartiendo un destino común en base a sus aspiraciones y conviven más allá de sus diferencias, compartiendo logros y frustraciones. O sea, hablar de sentimiento nacional y popular, en mi opinión, es hablar de estas cosas. En cuanto a nuestro espíritu nacional, su principal significado es el de percibir como una nación la diversidad creativa conformada por las grandes mayorías aludidas antes, que tienen una diversidad. Percibirla creativamente es actuar con espíritu nacional. Al mismo tiempo, esta definición nos permite apreciar la trayectoria histórica de la izquierda como un verdadero proceso de desarrollo cultural, durante el cual hemos aprendido a compartir valores y a comprender la necesidad de superar a las tendencias corporativas.
En nuestra conducta política, sea en el análisis de la realidad como en la toma de decisiones, sentimos apego al rigor. Optamos por la profundidad y no por la superficialidad y la actitud fácil. Preferimos estudiar, acumular información y evaluarla. No nos gusta la autocomplacencia. Luchamos por la honestidad y no solo en su significado material, sino también desde una perspectiva intelectual, sabiendo que las derrotas que podamos sufrir desde ambos ámbitos se encuentran entre las peores que puede sufrir la izquierda. Por eso alzamos la bandera de la transparencia en la acción y en el pensamiento. Aportamos al coraje y a la valentía para defender nuestras ideas. Queremos firmeza en el apoyo a las mismas, desterrando los cálculos menores y renunciamientos que pueden llegar a distorsionar por completo nuestra conducta política. Queremos que la convicción y los principios derroten siempre a la tentación y a los acomodos. El compañerismo y la solidaridad tienen que ser siempre atributos de la izquierda. Para transitar por el siempre difícil terreno de la política y el poder, se necesitan valores, se necesitan ideales, se necesita un proyecto estratégico, un rumbo, manejo de los instrumentos fundamentales para la toma de decisiones, pero también son imprescindibles el respeto y el cariño a los compañeros. Por un lado, estas actitudes se fortalecen al apoyarse en los pilares característicos de la política y el poder. Simultáneamente ayudan enormemente cuando se trata de abordar con tolerancia y comprensión las diferencias que surgen en el ámbito de dichos pilares. ¿Cómo se para el Frente Amplio ante los desafíos actuales de la democracia? Obviamente esta pregunta tiene la importancia de invitarnos a pensar en el futuro. Ahora bien, así como yo no podía contestar la pregunta de si soy o cómo soy frente amplista sin tener en cuenta el origen del Frente Amplio, tampoco puedo pensar en cómo encarar desafíos del futuro sin tener en cuenta la experiencia acumulada durante los 15 años en los que estuvimos al frente del gobierno nacional y observarla desde la perspectiva que ofrecen las principales categorías de análisis de la política económica encarada como disciplina. Y más que la política económica, corrijamos, hablemos de la política en general. Lo que pasa es que yo a veces me dejo llevar por mi vocación en materia de política económica y a veces le agrego la palabra económica a la palabra política y termino hablando de política económica. Pero en realidad esto que estoy diciendo es política en general, la política que hacemos para intentar modificar la realidad nacional. Y tuvimos una experiencia de 15 años que tiene que ser ahora una base fundamental para proyectarnos hacia el futuro, a través de las categorías fundamentales de la política. Esto es los objetivos perseguidos, la estrategia elegida para alcanzarlos y los instrumentos seleccionados para asegurar los resultados buscados. Resulta claro que no podríamos proponernos trabajar con este enfoque sin tomar en cuenta los factores fundamentales que operan para la definición de estas categorías en la práctica.
particularmente en materia estratégica. Me estoy refiriendo a las variables en juego, el manejo del tiempo, el papel asignado al territorio y, por supuesto, el rol de las fuerzas sociales organizadas y sus capacidades de acceso al poder. Si en esta presentación nos propusiéramos referirnos a una primera aplicación de las categorías mencionadas al análisis de la política durante los gobiernos del Frente Amplio, tendríamos que comenzar por señalar que con referencia a los objetivos y descartados los que suponen la superación del capitalismo en el actual contexto nacional e internacional, las referencias fundamentales apuntaron, por un lado, al ritmo y la extensión más altos posibles del crecimiento de la economía, superando la brecha entre los niveles potencial y efectivo de expansión. Y por otro, a la ampliación, diversificación y puesta en práctica de una agenda de derechos humanos fuertemente innovadora a la luz de la trayectoria histórica del país en la materia. Salvo en casos extremos, los países disponen de caminos alternativos para alcanzar los objetivos que se proponen. Y Uruguay no fue una excepción. Se trata de diseñar y adoptar una estrategia que signifique el rumbo seleccionado para la trayectoria a recorrer hacia dichos objetivos, sabiendo que habrá factores cuya influencia será decisiva para elegir entre las opciones disponibles al respecto. Así, las variables como la inversión y el empleo, los niveles de pobreza y exclusión y el equilibrio macroeconómico serán considerados al diseñar la estrategia. Igualmente será esencial el manejo de los tiempos, a los efectos de seleccionar los momentos en los que tendrán lugar las decisiones fundamentales y las circunstancias que fundamentarán la administración de los ritmos al respecto. De la misma manera, la concepción y el papel que habrá de jugar el territorio también es estratégicamente relevante. Así, habrá concentración de esfuerzos y de acciones en determinadas zonas del país, o bien se adoptarán lineamientos uniformes a escala nacional. Finalmente, no necesito fundamentar el decisivo papel de las fuerzas sociales organizadas, sus interrelaciones y particularmente sus vías y calidades de acceso al poder. La precedente, lo que acabo de decir, es una síntesis de los factores que el Frente Amplio tuvo en cuenta para definir su estrategia en materia política. Y dicha estrategia, esto es, el rumbo u orientación por el que se optó para alcanzar los objetivos ya mencionados, se apoyó en tres dimensiones: la inclusión social, la apertura al exterior y la apuesta a la calidad. El mundo ofrece una variada y rica evidencia acerca de la falsedad de la hipótesis sobre el derrame de los frutos del crecimiento. Por esta razón, nuestra estrategia se basó y se basaría en el futuro en la acción pública tendiente a asegurar un acceso equitativo a los frutos del crecimiento. No obstante su indiscutible solidez institucional, muy interrelacionada con el talante inclusivo de la política económica, Uruguay es un país física y demográficamente pequeño. Y el único camino existente para ensanchar el espacio asociado a esta limitación es la apertura al mundo.
Que no se entienda que me estoy refiriendo a la apertura económica y particularmente comercial. Desde luego, es este un atributo esencial de la apertura, pero la apertura estratégica en la que creemos y hemos adoptado en la práctica incluye necesariamente también la apertura social, política y cultural. Los argumentos en los que se apoya la apuesta a la calidad están fuertemente articulados con los que expusimos precedentemente para fundamentar la apertura como rumbo estratégico. No solo porque las que impiden que Uruguay se maneje y actúe en el mundo de las cantidades, sino porque en cada una de las áreas desde las cuales abrir el país al mundo, los resultados serán tanto mejores cuanto mayor sea el nivel de calidad con el que se procura. En este punto de los comentarios, no está de más recordar que, mirando hacia el futuro, el esfuerzo que Uruguay deberá hacer en materia de apoyo a la ciencia, la creación de conocimiento y la innovación tendrá que ser enorme, tan grande como la insuficiencia que hemos padecido hasta ahora. O sea, hay que cambiar esta realidad invirtiendo los términos en los que se ha verificado en la práctica.